Hola amigos, amigas, amigues, nos encontramos aquí nuevamente grabando un episodio más de Conversaciones de Chu. Antes de iniciar con el tema o la invitada del día hoy, quisiera darle el pase a mis compañeros, compañeras, para que nos cuenten cómo van, qué expectativas para con el programa de hoy, no sé. Bueno, yo con bastantes expectativas, espero que salga contento de hoy día, del programa del episodio, del programa de hoy día, ¿no? Eso sí, hoy día ha hecho mucho calor, ¿no? Lima está entrando en todo este caso del niño costero, y eso quiere decir que realmente no vamos a tener invierno, pero nosotros estamos así. Odio el verano. Odio, ¿no? Ver tú, Maribel, ¿qué tal? Pues nada, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el horario en que nos vean. Pues muy contenta otra vez de estar aquí con mis compañeros, entrando a una semana realmente candente en el ambiente político, o arremetiendo los conservas, los fachos, contra los partidos que están, digamos, escalando un poquito hacia arriba y haciendo la lucha a estos, pues a Fuerza Popular y a Renovación Medieval, ¿no? Nada, pero contenta de estar aquí y con las expectativas de que el programa va a estar súper chévere. Creo que vamos a sacarle el jugo a nuestra invitada, sí, que además yo creo que va bien en la carrera, en la competencia. Eso, nada más, Eduardo. A ver. Sí, definitivamente, ¿no? También mencionar pues que estamos ya a pocas semanas de las elecciones y es importante que nos informemos, es importante que veamos realmente por qué partidos, por qué candidatos, candidatas, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, vamos a dar nuestro voto, ¿no? Porque de eso va a depender el futuro del país, el desarrollo del país, ¿no? Yo creo que es importante que todas seamos conscientes de ello. Sí, pues eso es complicado, pero al mismo tiempo hay que tomar una decisión, aprender con claridad cómo debemos votar para no equivocarnos en ese sabanón tan grande, ¿no? Con tantos casilleros, con tantos partidos, en la cual tenemos que tener mucha claridad a la hora de votar, porque esa es una sábana de votación que está hecha para dividir y reinar. Sí. Dividir y reinar. Sí. Sí, es una sábana súper grande. Pero también creo que yo tengo sentimientos encontrados con el tema del voto. Yo creo que también es válido quien no quiera votar y quien quiera viciar su voto. También es una expresión de la opinión. Pero sí, bueno, aquí estamos en un momento especial de la coyuntura política peruana y creo que hay que tomar partido, ¿no? Es sí, el asunto, ¿no? Yo creo que el voto y las elecciones no son la solución a los profundos problemas estructurales que tenemos políticos. Sí, pues. Por otro lado, o por otras dimensiones y otras aristas, pero en este momento esa es la disputa y esa es la lucha, ¿no? Sí, pues además ya sabemos quiénes forman parte de la mafia congresal, ¿no? Así es. Eso lo tenemos clarísimo. Hemos convivido con esa mafia congresal durante muchos años. Y frente a sus ofrecimientos, a sus cambios de temperamento, a sus sonrisas, en todos los años, en las elecciones anteriores, siempre se comportan exactamente de la misma manera y ya sabemos qué cosa es lo que es. Pero lo que no podemos permitir es que sigan enquistados en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que cortando instituciones del Estado, ¿no? Porque al final aquí se han adueñado del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, del Congreso, del Ministerio Público, o sea, etcétera. Sí, seguimos con la lista gigante. Pero ya Julio nos ha puesto que nos queda 0 segundos, así que ahí vamos al siguiente bloque. Bueno, ahora tengo el agrado de presentar a Mirta Vázquez, ¿no? Ella va a ser parte de la entrevista, le vamos a preguntar muchas cosas, tenemos la seguridad de que nos va a responder. Es abogada por la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú
y máster en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido presidenta del Consejo de Ministros, presidenta del Congreso de la República y congresista en uno de los momentos más complejos y difíciles de nuestra historia reciente del país, destacando por su defensa firme de la democracia y de los derechos humanos. Con más de 20 años de trayectoria en la defensa de comunidades y de liderazgos sociales, ha acompañado diversos casos emblemáticos vinculados a la justicia ambiental y derechos fundamentales. Docente universitaria, autora en temas de criminalización de la protesta y derechos humanos, hoy es candidata al Senado con el número 4 por el partido político Ahora Nación, desde donde propone recuperar la ética pública, fortalecer las instituciones y construir un Estado al servicio de la ciudadanía. ¿No? Gracias por tu presencia. Estamos muy honrados en que estés aquí. Maribel. Contentísima de estar en este espacio, agradecida de que me hayan invitado. Muchas gracias, Mirta, por estar con nosotras. Como dice Manolo, estamos honradas de tenerte aquí, una luchadora social, una mujer, una compañera que ha estado en este camino por la defensa del territorio, por los recursos, por el agua, ¿no? Con esta compañera Máxima Acuña, que ha sido un caso, digamos, súper importante para la lucha en este país, ¿no? Una primera cuestión que quisiéramos para empezar a calentar la conversación es, tú eres reconocida por ser una luchadora medioambientalista, luchadora de derechos humanos. ¿Cómo te va la campaña? ¿Cómo la estás recibiendo? ¿Cómo la percibes? Y ¿cómo decidiste formar parte de Ahora Nación? Sí, a ver, yo en realidad no soy una política de carrera. Yo recién entro a la política institucional desde el 2020, que me invitan a ser parte del Frente Amplio como invitada. Y ahí es que llego a ser congresista y por circunstancias no pensadas termino de presidenta del Congreso. Luego soy convocada de presidenta del Consejo de Ministros. En estos años yo he valorado la política en los espacios sobre todo de decisión. Me parece que es una necesidad. Y claro, aunque yo no milito en un partido, tampoco he estado, digamos, desempeñando ningún cargo político estos 3 últimos años. Cuando me invitan a ser parte de Ahora Nación, en realidad siento que es una suerte de compromiso también y de responsabilidad de entrar a estos espacios a disputar, digamos, políticamente estos espacios, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Ahora, yo venía, a pesar de que no militaba en partidos políticos, venía en un trabajo, digamos, como ciudadanas políticas con compañeras de izquierda, con Indira, con Ruth Luque, con Rocío Silva Santisteban, con Marisa Glave. Estábamos haciendo un trabajo de tratar de animar que hayan estas alianzas, digamos, entre partidos. Lamentablemente no se produjo, ¿no? Y en un momento pensamos que no había condiciones como para postular. Pero el partido Ahora Nación, yo creo que una cosa que nos animó es que nosotros veníamos de plantear que en estas circunstancias lo que hace falta es formar plataformas amplias, ¿no? Sí. Convocar a diversos sectores que compartan mínimos democráticos para enfrentar a esta coalición corrupta que tenemos en el país, ¿no? Y Ahora Nación tuvo la virtud de entender eso y nos invitó a participar como candidatas. Además le planteamos la idea de entrar en bloque como mujeres de izquierda democrática y pues tuvieron una recepción buena el doctor Alfonso López Chao. Eso nos animó, digamos, a entrar nuevamente y a encontrar condiciones para entrar. Sabemos que es un momento muy difícil y hay que entrar a disputar de manera fuerte, ¿no? Es un trío poderoso. Sí, y sabíamos incluso que esta campaña va a ser una campaña dura, violenta contra nosotros, como está resultando. Sí. Justo yo les quería contar que, claro, las campañas no son fáciles. Para empezar, no son fáciles porque nosotros
competimos con poderes económicos muy fuertes, hay partidos políticos pues que hacen campañas millonarias. En nuestro caso, yo particularmente estoy recurriendo a solidaridad de gente que quiere construir conmigo la propuesta de la candidatura, ¿no? Tenemos que hacer muchas actividades, hemos llegado a hacer chifas, polladas, qué sé yo, pero prefiero hacerla así porque me parece que esa es una garantía también de independencia si es que llegas a entrar, ¿no? Y claro, yo estoy sintiendo como esas dos facetas de una campaña política. Por un lado, la emoción y la alegría de la construcción conjunta, ¿no? Sí. Que no sé cómo lo tomen otros candidatos, pero para mí es bonito, está resultando muy bonito y muy interesante volver a encontrarme con mucha gente, sectores de diversas partes del país. Estoy viajando un montón, me reencuentro con amigos con los que hemos luchado mucho en las zonas, sobre todo rurales, campesinas, indígenas. Ese reencuentro es muy lindo, ¿no? El también volvernos a escuchar y a construir juntos, porque mi propuesta, aunque me han acusado de romántica, pero es una suerte de construcción colectiva, ¿no? Claro. Porque recibes cosas, tú tienes una idea de propuestas, pero cuando escuchas a la gente dices, no, sí, tal vez... Son súper bien recibidas, sí, ¿no? En los viajes. Sí, en los viajes. Es muy bonito porque nos reciben además la gente con mucha generosidad. En mi caso, yo a veces he tenido miedo porque cuando ya uno llega a estos espacios de poder, a veces la gente, pues, y de hecho en algunos lugares te cuestionan porque te quieren preguntar, pero también creo que hay esa intención porque la gente creo que sí entendió que por lo menos en mi caso traté de hacer las cosas bien, que me puedo haber equivocado como todo ser humano, pero lo entienden y ven en mí a alguien que no se ha coludido, por ejemplo, con la corrupción, que ha sido consecuente. Esa es la parte linda, digamos, de esta campaña. La parte fea es enfrentarte a las carencias, sí, pero también todo lo violento que es una campaña, ¿no? Estamos recibiendo muchos ataques, a veces nos entristece además de sectores con los que has caminado juntos. Sí. Tal vez eso te golpea más. Lo otro es, ya sabías que iba a venir. Estos últimos días, unos ataques muy virulentos respecto a nuestros roles, a mí, insultos de todo tipo. Pero bueno, sabíamos que nos enfrentábamos a esto y creo que hay que hacerlo con entereza, ¿no? Mirta, tú comentabas hace un momento, ¿no? Que has estado distanciada un par de años un poco de la carrera política, ¿no? Pero, por ejemplo, quería preguntarte porque en el periodo que tú estuviste, ¿no? Como congresista, como premier, si bien no avanzamos, no tanto, pero hubieron algunos logros, ¿no? O se posicionaron ciertos temas, por ejemplo, la ley de igualdad de oportunidades, el enfoque de género, incluso la educación sexual integral, ¿no? Entonces, pero vemos que en esta última etapa, el actual Congreso, se ha traído abajo todas estas iniciativas legislativas, ¿no? Sí. ¿Cómo tú percibes ello y cuál sería tu compromiso para retomar, derogar? ¿Qué propones en esa línea? Sí, mira, yo siento con mucha tristeza todos los retrocesos que ha habido, ¿no? Porque en verdad, si ustedes miran hacia el 2020 al 2022, más o menos fue una época que yo sentía en el que teníamos una suerte de pequeña primavera, ¿no? En avance de derechos, sobre todo en igualdad de género. Yo me acuerdo que cuando fui presidenta del Congreso, logramos varias cosas, incluso hicimos un pleno mujer, ¿no? Donde tratamos de avanzar en los temas, sobre todo de derechos de mujeres, pero teníamos muy presente el tema género en general, ¿no? Yo cuando he estado tanto de presidenta del Congreso como presidenta del Consejo de Ministros insistía mucho, incluso a mí en
ya como presidenta del Consejo de Ministros, era un poco chocante tener un Consejo de Ministros que no veía muy importante estos temas de género. Sí, A mí me tocaba insistir. Es un tema de segunda. Claro, es un tema de segunda, pero fue importante, por ejemplo, plantear esto como una prioridad. Cuando yo voy a pedir el voto de confianza, y creo que no es una infidencia, dentro del propio Consejo de Ministros, se planteó como duda, diciendo si debemos visibilizar el tema género y sobre todo poblaciones LGTBIQ. Y yo peleé duro y dije, no podemos sacar de ninguna manera ese tema, de ninguna manera. Me acuerdo haberle dicho... Negociación. Claro, ¿no? El tema. Y cuando yo recordé al presidente mismo, le dije, a ver, este no es el gobierno del pueblo. Y me mira y me dice, sí, ya, el pueblo somos todos. Entonces, el pueblo somos todos. No me pidan que modulen ni que invisibilicen. Esos son los temas que realmente la gente quiere no tocarlos y son temas fundamentales. Queremos construir una sociedad en igualdad, vernos como seres humanos como iguales, digamos. Esas tienen que ser las apuestas. Chicos. Me tocaba insistir mucho, pero todavía sentía que eran espacios donde podíamos avanzar un poquito, ¿no? Ir introduciendo el tema como una suerte no de asunto que está al margen, sino que tiene que ser transversal, ¿no? Sí, pues, Sí. y de esa manera podemos mirar que el Perú se va convirtiendo en un país democrático donde se van a respetar los derechos y tiene una mirada inclusiva. Y eso va a hacer que las generaciones de mujeres más jóvenes, de personas LGTB más jóvenes y de niños y niñas sepan que el saberse diversos los hace sentir más seguros, no como ahora que estamos en un país donde todo aquel que es diferente sabe que va a ser violentado, maltratado y considerado como una persona de segunda categoría, cosa que todavía sucede, ¿no? Sí, es que yo creo que tenemos que insistir en qué implica la democracia. La democracia no solamente es la participación de todos de manera general, sino reconocernos justamente diversos con nuestras diferencias y que a la vez nos respetemos todos por igual. Esa es la real democracia. Exacto. Y la gente no lo entiende, cree que la democracia solamente es participación de todos, sobre todo sectores de varones, mujeres, pero no llegamos a esa diferenciación de nuestras diversidades, ¿no? Y cuando descubrimos que somos una sociedad que todavía discrimina, y discrimina no solamente a todo nivel, digamos, ¿no? Pero hay discriminaciones mucho más violentas, Sí. como por ejemplo las poblaciones LGTBIQ, y encima, si miramos todavía el factor, digamos, interseccional, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo Así es. a discriminar a una persona de la comunidad LGTBIQ aquí en la ciudad Y con estudios y con universitarios. estudios como yo, universitarios que una persona que vive que en el vienen campo. de sectores que no son empobrecidos, Ujú. que sí los que están, por ejemplo, en las provincias, sectores empobrecidos, sin educación. No, es que, miren, yo vengo de provincia y creo que ahí la discriminación y la violencia es todavía mucho más cruda, ¿no? Sí. Y esas son cosas que no se entiende. Yo siento que somos una sociedad deshumanizada cuando además nos negamos a respetar, a reconocer eso, a otorgar derechos. Sí, pues Por es eso nos importante lo que importa, tú ¿no? dices, porque eso para mí me ubica en el hecho de que tú en el Senado vas a proponer cosas más vinculadas al ser humano. Bueno, vamos a seguir conversando con esto más, ¿no? Entonces, como decía una persona que ya no está con nosotros, no me gustaba mucho su manera de ser, pero lo que decía, un comercial y regreso.
continuando con esta bonita entrevista que estamos teniendo con la compañera Mirta Vázquez, perdón. Mirta, quería un poco que nos comentes de repente, o sea, si bien sabemos que el Perú se considera un país minero, ¿no? Pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común, no conoce la complejidad ni la variedad de, por ejemplo, de los conflictos mineros, territoriales que existe detrás de ello, ¿no? Porque además hay una mirada muy centralista de Lima, ¿no? Nosotros decimos sí, pues no, la mina sí porque va a generar desarrollo, va a generar progreso al país, pero muchas veces desde quienes proponemos esto o desde ciertos sectores como la derecha, por ejemplo, o sea, invisibilizamos lo otro, ¿no? La problemática que viven las comunidades, los ciudadanos de estas zonas donde se extraen estos minerales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué propones o qué nos comentarías en relación, por ejemplo, a lo que tú planteas en relación a estas políticas mineras? Sí, fíjate, yo me acerqué a los temas minero-ambientales, en realidad a partir de mirar problemáticas también de violencia y discriminación, ¿no? Sí. Y yo la primera vez que me entero, además de los impactos negativos que una empresa minera puede generar, fue cuando me llamaron de urgencia. Yo era una abogada muy joven y me llamaron de urgencia porque había desaparecido una señora y su bebé, ¿no? Y yo decía, ¿cómo va a desaparecer? Y me dice, lo que pasa es que la policía los detuvo en su comunidad a un grupo de ciudadanos y la trajo detenida y no sabemos dónde está. ¿Y por qué los habían detenido? Porque, fíjense, este era un caso de una comunidad que colindaba con la empresa minera en Cajamarca, ¿no? Y con Yanacocha, sí. Y esta comunidad pequeña que se llamaba La Palina, vieron que la empresa minera invadía sus terrenos, se metía a su terreno, y lo que hicieron ellos es agarrar porque ellos tienen ronda campesina que es la autoridad, agarraron a 2 trabajadores, no les hicieron absolutamente nada, pero en su inocencia dijeron, no los vamos a dejar ir hasta que vengan los funcionarios de la empresa para que vean que realmente ellos se meten a nuestra tierra. Y claro, la minera no es que fue con sus funcionarios, llamaron a la policía y dijeron secuestro, y llegó la policía, les disparó, casi los matan. Empezó a detenerlos de manera indiscriminada toda la gente que estaba ahí en la comunidad. Como los varones lograron escapar, se agarraron a las mujeres y se agarraron a una mujer, a Juana, que era muy joven y tenía un bebé de 4 meses en los brazos, no podía correr por el bebé y la trajeron detenida y no la encontraban 2 días. La policía la había metido a los sótanos de la Divincri, no era Divincri, sino de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE. Y por eso no la encontraban. Y claro, yo puse un habeas corpus y esto, y cuando la vi yo me impresioné porque era encontrar a una mujer tirada en los sótanos de una dependencia. No había comido 2 días, ya no tenía leche, y yo me acuerdo mucho que ella hacía esto del seno para que le caigan gotas de leche a su bebé, ¿no? Y yo me impresioné muchísimo, o sea, hasta donde yo dije, es surrealista, y yo no sabía que el poder de una gran empresa hacía que las autoridades se comportaran así contra el ciudadano. Y desde entonces yo empecé a defender comunidades, me comprometí con esa comunidad, los acompañé mucho. Vino el derrame de mercurio de la empresa minera en el pueblo de Choropampa. Yo sigo acompañando a ese pueblo donde la gente vive enferma, se muere. Eso no se ha resuelto, la gente se muere literalmente todos los días, no hay ni servicios de salud. Como que te llegue la muerte lenta. Sí, eso es lo que la gente dice, ¿no? Quisiéramos morirnos rápido, pero acá es como la muerte lenta y todos con enfermedades raras. ¿Cuántos años lleva ese caso? 26 años.
años, 26 años, ¿no? Luego... Y por eso te dicen antiminera. Claro, luego defendí a la gente que empieza a protestar porque le contaminan el agua y la gente va, le reclama a la empresa y ¿sabes qué hace la empresa? Le tira 40 sacos de gallinaza, que es abono, y le dice ya, con esto conténtate. Luego defiendo a Máxima Acuña, defiendo a gente que era perseguida por pararse al frente y decir no quiero que la empresa minera nos siga contaminando el agua. Entonces, a mí me dicen antiminera por eso. Yo decidí ponerme del lado de los débiles. Exacto. Decidí ponerme del lado de lo que considero justo. Y eso no me hace antiminera, eso me hace antiabusos, eso me hace una defensora de derechos humanos. Y ahora y siempre, y en el lugar donde me encuentre, voy a seguir con esa postura, porque es una postura no solamente política, sino ética. ¿Cómo pensamos nosotros que en nombre de la economía, del crecimiento, podemos sacrificar la vida, la dignidad, los derechos de la gente? O sea, pensemos, es una cuestión de racionalidad, ¿no? Nada puede justificar atropellar a un ser humano, ¿no? Mirta, quería leer unos datos porque lo que vemos es que te has enfrentado a grandes poderes y grandes poderes económicos, ¿no? Sobre todo en Cajamarca, y creo que voy a relacionar eso con unos datos que quería leer. Según un informe de Ojo Público, la extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana no solo devasta ríos y territorios indígenas, ¿no? También destruye infancias. La Fiscalía alertó que se ha reducido la edad de las víctimas de trata en los campamentos mineros en Madre de Dios, por ejemplo, donde se captan a menores con falsas ofertas de trabajo, por ejemplo, vía las redes, ¿no? En TikTok, etc. La expansión de la minería ilegal ha impulsado el aumento de la prostitución infantil y los casos de VIH, ¿no? En distritos como el río de Cenepa y el río Santiago, en Amazonas, ¿no? Así como la deserción escolar en comunidades indígenas de Loreto y Ucayali. O sea, una serie de problemáticas alrededor de la minería ilegal, y tú te has enfrentado a esos grandes poderes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer o cuáles han sido las estrategias? ¿Cómo ves cómo el Estado peruano está haciendo esto? Cuando hay complicidad de las autoridades, como has visto tú también en la larga historia que tienes de defensa de derecho. Sí, a ver, yo creo que es muy importante tener en cuenta que cuando hay mucho poder siempre, y ese poder se utiliza para sobreponer intereses, siempre hay afectados, ¿no? Y los afectados siempre van a ser los más vulnerables, los más débiles, ¿no? ¿Cómo hacer en esas circunstancias cuando te peleas con un gran poder económico? Yo aprendí en el curso de todo mi trabajo. Yo he estado, imagínense, 19 años antes de entrar a la política. He trabajado 19 años defendiendo comunidades y normalmente de grandes poderes, ¿no? Sí. Y mi estrategia era también generar poder, ¿no? El poder, en realidad, tienes que equilibrar poder. Las empresas tienen un poder que se basa en lo económico. Tienen el dinero para hacer lo que quieran, contratar los abogados que quieran. Hacer el logo bis. Bueno, es que yo era tragicómico, yo defendiendo, en el caso de Máxima, por ejemplo, hay una linda fotografía donde estamos, pues, Máxima y yo. Además, yo he defendido el caso de Máxima buena parte embarazada, ¿no? Entonces, era una desgracia mi situación porque, claro, imagínate, llegas, el caso de ella al principio se tramitaba en Celendín, que es una provincia, y hay que viajar 4 horas en una carretera con muchas curvas. Entonces, yo embarazada, pues en el camino me venían náuseas, llegaba pálida, ¿no? Despeinada, la pobre Máxima me tenía que jalar porque era un segundo piso para subir, y llegábamos las dos hechos un desastre porque ella venía caminando desde su tierra 7 horas. Entonces era desastrosa nuestra llegada, nuestra presencia ahí, y los abogados pues llegaban impecables de Yanacocha, todos claro, internados, ¿no? Y las dos así súper chiquititas porque medimos lo mismo. Los abogados eran de 1.80, impecables, blancos, vienen de los mejores estudios. Y no era, yo sentía como tanta diferencia. David y Goliat, así, casual. Sí. Entonces,
yo decía, bueno, ellos tienen todo el poder, pueden contratar los estudios de abogado que quieran, tenían como 3 estudios de abogados, eran 3 filas de abogados y nosotras ahí al otro lado, ¿no? Es no solamente se expresa en los abogados, se expresa en el poder que tienen para generar, por ejemplo, corriente de opinión en Cajamarca. Es que nos destrozaban a Máxima y a mí por todo el trabajo que he hecho, me han creado pues esa imagen de la antiminera, antidesarrollo, malvada, antidesarrollo, quemaminas, ¿no? Y tienen todo el poder económico para que los medios de comunicación te estigmaticen así. Se compren el pleito. Se compra el pleito. Ahí, ¿no? Es luchar contra incluso narrativas donde te dicen, no, ella tiene una posición irracional, ¿no? Y lo económico mueve muchas cosas, hasta para amenazarte. No solo nos han amenazado, nos han hecho operativos de espionaje escandalosos. Me han contado cómo me van a matar, a mi familia, se metieron a mi casa 2 veces. Y yo creo, ya cuando tenía mis hijos muy chiquititos de bebés, los han amenazado a ellos mismos. ¿Qué hacemos frente a eso? El otro poder que tú puedes generar es el poder de la solidaridad colectiva, ¿no? Y lo que nosotros sí podemos hacer es generar ese poder de aglutinar mucha gente, colectivos. Bueno, nuestra lucha finalmente fue conocida a nivel internacional. Sí. Llegaban gente de fuera a ver el caso, medios de comunicación, ¿no? Gente solidaria que nos acompañaba en el proceso, en las audiencias. Equilibrar poder. El poder no solo es económico, el poder es colectivo. Muy interesante. Y eso deberías ver, porque ahí sale toda una propuesta metodológica para lograr enfrentarse a estas empresas que no respetan nada, ¿no? Sí. Que quieren barrer con todo, como una de esas máquinas que aplana el asfalto, ¿no? Y se lleva todo. Y funciona para todo, creo, ¿no? Sí. No solamente para luchar contra las empresas, sino en nuestras luchas por derechos. Tenemos que equilibrar poder con lo colectivo. Exacto. Yo creo que eso es lo bueno. Nos vamos con esa frase de Mirta, la fuerza y el poder colectivo que hay que crear. Volvemos en el siguiente bloque. Fortalecer. Bueno, volvemos con este bloque para ir cerrando esta magnífica conversación y conocer mucho más a Mirta, las estrategias que ha ido estableciendo y también fuera de cámaras nos ha ido contando de esa lucha frontal también que hace y vas construyendo, como me he quedado con esa palabra, ¿no? La construcción del poder colectivo como contraparte a estos grandes poderes económicos, ¿no? Mirta, para ir completando este círculo, también nos gustaría que tú digas, que te dirijas a las votantes, a la gente que está también indecisa, que hay un grupo grande y también a nuestra población, ¿no? De la disidencia sexual, que conozca a Mirta y que tú les digas por qué tienen que votar por ti, Mirta. Para construir un poder colectivo. Por ejemplo, Así es. Miren, estamos en un momento muy, muy difícil del país y vamos a unas elecciones que no van a ser la fiesta democrática de siempre. Realmente vamos a unas elecciones donde tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos con estas mafias, coaliciones corruptas, antiderechos que nos han hecho tanto daño al país, nos han hecho retroceder. En 5 años hemos retrocedido como 15, ¿no? Sobre todo en derechos referidos a igualdad de género, sobre todo en eso. Nos han atacado no solamente a las mujeres, a las poblaciones LGTBIQ, a las poblaciones más vulnerables que tiene el país. Hemos sido las víctimas de este gobierno comandado por esta coalición corrupta. El 12 de abril tenemos que decidir qué queremos hacer. O seguimos con ellos o por fin le decimos basta. Y la manera de decir basta y luchar es justamente no elegir a todos estos grupos que han sido cómplices de estos retrocesos. Ya no podemos creerle a estos grupos, por ejemplo, que salen a ofrecernos en realidad un país mejor cuando han demostrado que lo único que pueden hacer es atentar contra lo básico, la dignidad de las personas. Entonces, número 1, no votemos ya, por favor, por estos partidos que han estado involucrados y han sido cómplices de estos retrocesos. Número 2, miren ustedes siempre
partidos diferentes que tengan sobre todo apuestas por construir lo que yo siempre digo, una sociedad humanizada. Eso es lo que necesitamos. No pedimos gran cosa, necesitamos algo de sentido común, ser una sociedad humanizada donde todos nos miremos por igual, donde a todos se nos respete los derechos, ¿no? Y creo que Ahora Nación, yo me he sumado a este partido porque es una plataforma donde creo que la mayoría de nosotros compartimos esos mínimos. Necesitamos volver a construir una sociedad igualitaria, ¿no? Y 3, yo creo que cuando elijan por qué personas votar, miren un poco las trayectorias, porque no pueden decir que alguien no puede decirse persona democrática o presentarse como una persona democrática si no cree, por ejemplo, en la igualdad. Si cree en estas narrativas tan terribles donde dicen sí, derechos para algunos, pero hay otros que no compartimos, por ejemplo, el tema de género. Hay gente que dice, de partidos políticos, que dice claramente que lo del género es una ideología, que enseñar educación sexual integral es pervertir a nuestros niños, que no quiere que hablemos, por ejemplo, sobre el tema de aborto para niñas violadas, o que no quiere que hablemos, menos aún, evita hablar de poblaciones como la comunidad LGTBIQ, porque dicen, no, esos no son temas que nosotros vamos a tratar. Mire, personas así no quieren construir una sociedad en igualdad, no creen realmente en la verdadera democracia, ¿no? En su sentido íntegro. Así que miren un poco las trayectorias. Y en mí pueden encontrar una persona que intento ser consecuente con todo, porque no creo que podemos construir una sociedad igualitaria si dejamos de lado algún sector. Yo siempre voy a luchar contra la discriminación de todo tipo. Ofrezco mi experiencia y mi trayectoria, ¿no? Tengo una experiencia en la gestión pública de este país, en muy altos cargos, y creo que he tratado de cumplirlo, sobre todo con honestidad. Puede ser que yo sea una persona con la cual pueden discrepar en mis posiciones, lo que quieran, pero soy una persona honesta y una persona que nunca va a creer en que se puede llegar a coludir con gente antiderechos o gente corrupta, ¿no? Ofrezco esa experiencia, mi honestidad, mi sentido de humanidad, que creo que es lo más importante para mí, y de empatía y de lucha contra cualquier tipo de discriminación. Así que puedo ofrecer eso, así que miren estas opciones como otras que seguramente habrá también democráticas, ¿no? Dice el número, Mirta, ahí. Yo postulo por el partido Ahora Nación. El símbolo. El símbolo es este casquito, un casco de la reconstrucción que necesitamos. Postulo para el Senado Nacional, es decir, que cualquier persona, indiferentemente de dónde se encuentre en el país, incluso peruanos en el exterior, pueden votar por el Senado Nacional. Mi número es el 4. El 4. Así que no se olviden, algunos chicos me dicen Baby Yoda. Sí, no se olviden. No se Ha olviden. calado muy bien. Sí. Y que la fuerza nos acompañe. Eso. Mirta, importante lo que mencionas, ¿no? Y antes de cerrar con el programa, también simplemente mencionar, no sabemos que si bien los partidos políticos no están incluyendo dentro de sus planes del gobierno la agenda explícitamente LGBTI, pero por ejemplo sabemos que somos uno de los pocos países de la región junto a Paraguay que no tienen ninguna ley que garantice derechos a las personas LGBTI como matrimonio, sanciones a los crímenes de odio, leyes contra la discriminación o incluso ley de identidad de género para reconocer a las personas trans. ¿Cuál sería brevemente tu compromiso para con estas agendas, para con estos ciudadanos y ciudadanas también, ¿no? Sí, miren, mi compromiso firme primero por recuperar algunos derechos que hemos retrocedido en esta época, ¿no? Creo que tenemos que claramente recuperar la política de género y olvidarnos y luchar contra esos que quieren ponerle a esto como una ideología que incluso la califican que es contra la naturaleza, ¿no? No, vamos a tener que recuperar el enfoque de género que es fundamental. Y luego mi compromiso por tratar de empezar
progresivamente, porque creo que nos va a costar, ¿no? Venimos otra vez desde atrás, conseguir mínimos derechos para la comunidad LGTBIQ, ¿no? Que derechos que les devuelvan la dignidad, sobre todo, que no los invisibilicen, que haya políticas, sobre todo cosas tan básicas como políticas de lucha contra la violencia y toda esta suerte de crímenes de odio que es tan terrible, discriminación en diferentes sectores, deserción escolar y bullying por estas situaciones. Creo que hay que luchar muy duro. Hay una agenda pendiente y este país les tiene una deuda muy grande. Así que hay que empezar a caminar en ese sentido, ¿no? Claro, y que si bien es cierto el matrimonio igualitario es parte de una agenda, no es la única. Hay problemas estructurales de fondo, por ejemplo, la deserción escolar, los crímenes de odio, el bullying homofóbico, la violencia dentro de las familias, en la que familia nunca se habla, ¿no? Las violaciones correctivas, una serie de problemáticas que creo que hay que mirar también más allá de solo uno o dos temas que hay. Que para nosotros no es solo mirar uno o dos cosas, es mirar Es que no tenemos nada. Exacto. Claro, Mirar, no hay nada en realidad. es que mirar todo y ir avanzando poco a poco, reconociendo de que hay que ir avanzando de todas las cosas que están alrededor de las personas LGTB para que puedan tener una vida digna. Exacto. Sí, lo importante y lo central acá es recuperar la dignidad de las personas, de los seres humanos. Y miren, eso, nuevamente vuelvo al término, necesitamos apostar por una sociedad humanizada. Eso, ¿no? Así. Bueno, muchísimas gracias Mirta por estar en Conversaciones de Chu. Esperemos que la gente, con lo que nos has contado, con tus propuestas, se animen a votar por ti este 12 de abril, Sí. que son las elecciones generales. Sí. Y no sé si quieren decir algo Sí, más yo para cerrar con el bloque. Agradecerle la entrevista, ha sido muy clara, ha sido muy importante para mí poder conversar con Mirta y ya nos veremos cuando esté en el Senado. Te vamos a volver a invitar, Mirta. Sí. Por supuesto, ¿no? Una última cosa que yo siempre digo, ¿no? La gente me pregunta, dice, ¿y cuando baja esos cargos no se olvidará de nosotros? Y yo lo he demostrado cuando he estado en la presidencia del Congreso, en la presidencia del Consejo de Ministros, y siempre digo que hay una cosa fundamental para que tú tengas claro qué hacer con el poder, y eso es tu cable a tierra. Y el cable a tierra es estar en conexión justamente con la gente, con las poblaciones de los diversos sectores, ¿no? Que nos hagan recordar por qué estamos ahí. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a Mirta Vázquez, candidata a senadora con el número 4 por el partido Ahora Nación. Ahora sí nos vamos a un corte. Buenas. Luego, ¿no? De la interesante entrevista con Mirta, ¿no? Vamos a reírnos un poco, vamos a pensar en cuáles son los memes, ¿no? Y cuáles son las chapas que se están poniendo en las redes sociales sobre los candidatos a la presidencia o los candidatos a diputados o diputadas, diputades o el Senado de algunos, por ejemplo, ¿no? López Miau. Luego de ahí, ¿tú qué dices? ¿Qué hay más, Eduardo? Claro. No, López Miago me parece, disculpa Eduardo, me parece súper interesante ese logo, ¿no? Cómo han jugado con el apellido y le ponen López Miau y ahí va riendo a los porquis, ¿no? Y a las ratas, o sea, humoristas y renovación medieval. Pues, Porque además es una forma también simbólica, diría yo, incluso de cómo llegar a otros públicos, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que sobre todo estos candidatos uno los ve pues como el señor rector de la UNI, entonces todo, ¿no? muy serios, entonces esto también ayuda un poco a dar dinamismo a la campaña, ¿no? Yo di una vuelta al significado, ¿no? López Chau es Chau y ellos se han cambiado a López Miau, y Miau no significa que te vas a ir, sino significa que te vas a quedar con la constancia de un gato, ¿no? Claro, también. No, además el humor político, ¿no? En diferentes países y en diferentes momentos hemos tenido y hay, se utiliza como una herramienta, como dices tú, Eduardo, para llegar a más gente, pero también salir un poco de esa seriedad y de esa
restricción que hay a veces sobre la política y que nos permite también reírnos de nosotros mismos usando las cosas del lugar, Sí. ¿no? O pensar Los en la personajes de moda. y la imaginación que tienen muchas personas en encontrar esas chapas y difundir La creatividad. esa creatividad. Sí, Eso sí. es relajante. Pero López Chau no es el único, ¿no? También tenemos candidatas al Senado, a la Cámara de Diputados, que también están teniendo sus Apelando ahí, fuerza popular. muñecos, sus imágenes que las representan, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, así como nuestra invitada que acaba de estar con nosotros, Mirta Vázquez, que tiene al Baby Yoda, ¿no? Que también Genial. ha tenido muchos memes, ha tenido mucha pegada en las redes sociales, sobre todo con la Y se ha gente movido joven. mucho, se ha movido Exacto. mucho. Y de hecho es parte de su merchandising. O sea, Mirta ya utiliza, creo que está con los llaveritos y peluches, con el Baby Yoda. Y vi una entrevista en que ella decía que le hacía mucha gracia y que también lo relacionaban con uno de sus niños, de sus hijos, que tenía un muñequito de Baby Yoda y que daba la casualidad que también era el Ay, mira, yo recién me entero de eso. Sí, bien interesante. Que su niño, cuando ella creo que iba la primera vez al Congreso, salió con su muñequito de Baby Yoda y le dijo para que la fuerza te acompañe, algo así. Y coincide luego Y con la luego chapa. también lo de la Bubu, ¿no? la Bubu, Susel Paredes, que también es un personaje además ya carismático en la política peruana, ¿no? Que llama mucho la atención, que es muy coherente, que es una luchadora Que tiene sentido del humor. y que tiene, exacto, que tiene mucho sentido del humor y está la Bubu, es que es chistosa, como... Que claro, si bien ella no se está presentando en esta oportunidad ni al Senado ni a la Cámara de Diputados, pero Sí. es candidata a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales y regionales. Exacto, ¿no? Entonces, Sí, y además creo que además son personajes que con esta cosa que te coge, ¿no? Que te agarra de querer ver por dónde va, de dónde salió. Yo no sabía quién era la Bubu, por ejemplo, entonces ya me he tenido que enterar un poquito cuál es la tendencia, digamos. Y también ha habido, bueno, y antes hemos tenido también personajes, el Pepe Cuy, ¿no? De Pepe Sí. Cuy, etcétera. Y también para personajes no mal recordados, como por ejemplo Dina Boluarte, ¿no? Con todos sus los Rolex, ¿no? Que ahí vemos una imagen que está llena de Rolex. y las joyitas que se compró Y las de ver, joyitas. ¿no? Uní. Bueno, una de esas marcas. Sí. Bueno, pero Dina tenía bastante, ¿no? Tenía lo de las cirugías, tenía lo de las joyas, tenía un sinfín. El jalón de pelo se volvió meme. Cirugías no fue solo una, fueron Varias. varias. Pero la cirugía, bueno, Y chicos, chicas, ¿qué opinan? perdón, Eduardo, lo del jalón de pelo se volvió meme. Y todos los chats de WhatsApp que yo estaba, si querías discutir con alguien, le ponían el jalón de pelo de Dina, ¿no? O sea, que eso también se volvió como súper viral y súper utilizado en términos de humor político, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que queríamos compartir sobre los memes que están virales ahora, para reírnos un poco. Y tú querías dejar una pregunta. Sí, yo quería preguntarles qué opinan sobre la renuncia de la Premier, Eso. la primera ministra. Yo he negociado de cupos. Sí, yo también, pero yo creo que también podríamos dejar esa pregunta para quienes nos vean y que nos comenten qué opinan sobre el cambio del gabinete, ¿no? Y de la primera ministra que la renunciaron, que es la mandó. No iban a filmar, pues. Sí, el Congreso. sí. A ver, compañeros, ¿No? déjenos sus opiniones por el chat, por nuestras redes, Sí. y vamos a conversar por ahí. Así. ¿No? Y de ahí yo planteo, o sea, bueno, ya terminamos hoy día conversaciones de Chu para la próxima y pueden escribir, ¿no? Pueden escribir, pueden suscribirse, tocar la campanita para que y Sí, a mandar nuestras sus redes, amigos, ¿no? A sus compartir. amigos, compartir con sus amigos para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos, ¿no? Ya saben que estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, ¿no? Por favor, háganlo, ¿no? Para nosotros es muy importante que lo hagan y que nos comenten cosas que ustedes quieran comentar, sus puntos de vista sin faltar
el respeto Que nos comenten, a ¿no? nadie. Sí, ¿no? que compartan, Sí. como dice Manolo, y para que llegue también a más personas, para que puedan tener acceso a la información que se está dando en el podcast y los agradecimientos. Sí, así efectivamente como ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Síganos en todas las redes, estamos en todas las redes sociales. Es importante que nos ayuden con la difusión, que comenten, que den sus opiniones también, que nos cuenten por quiénes van a votar o a qué candidatos quisieran que invitemos, ¿no? Porque eso va a también contribuir a que de repente tengamos mejores ideas para este podcast Conversaciones de Chuy, ¿no? Y no nos podemos ir sin antes agradecer a las organizaciones que están apoyando esta iniciativa, a Diaconía, al Movimiento Manuela Ramos, a AHF Perú, que son quienes, gracias a ellos, estamos impulsando este espacio que es conversación, o retomando, mejor dicho, ¿no? Este espacio que es Conversaciones de Y Chuy. retomando. Gracias a ellos. En otro nivel. Exacto. Sí. Gracias a ellos, a ellas por la confianza, por su aporte y esperemos que sigan impulsando esta iniciativa. Con nosotros. Exacto. Sigan apoyándonos. Sí. Listo, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Próxima. Gracias. Chao.